Qué bueno porque me voy a hacer. Dependencia de establecimiento de origen, tipo de colegio y preferencias de su carrera. Y acá empezamos ya en aspectos que son más pedagógicos, ¿ya? Y aspectos que ustedes se van a ir dando cuenta cuando vayamos conversando, que cómo influyen en cuando ustedes le piden a los estudiantes leer un texto, elaborar un texto, analizar un texto. Entonces, lo primero, tenemos que un 52,5% no hay evidencia o recuerdo comprensión lectora, ¿ya? Versus un centro de evidencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué dificultades nos trae a nosotros esto dentro de la sala de clase? También pedagógico. ¿Cómo podemos sortear esas dificultades? Ustedes que hacen clase a los primeros años, ¿qué han visto? ¿Qué diferencias han visto dentro de sus salas de clase? Si pudiésemos hacer así como un mapa mental de la sala de clase. Le ofrezco la palabra. Yo diría que, como que tienen que entrar como a descifrar, como a desmembrar el texto para poder. Sí. Y ahora es digital y evidencia menos construcción que construcción. Como que el texto es como un esfuerzo adicional. Claro. Gracias. Yo hago clases en primero y con lo que me encontré es que la primera actividad que les di, yo hago clases en castellano además. Entonces la primera actividad que les di fue trabajar directamente con textos y funcionó, que yo no quería que fuese así, como terapia de shock. Porque fue como, bueno, leímos esto pero no entendimos nada. Entonces el cambio de estrategia que tuve que hacer y que creo que ha funcionado hasta ahora es empezar a modelar la lectura, pero enviándole los textos con la ilustración. Nada. ¿Y qué hacer allá? Bueno, Juan Carlos tiene el micrófono abierto. Ellos pueden descargarlo con anticipación para elegir el formato en el que quieren leer, que también es otra cuestión de la que creo que hay que hacerse cargo. No todos leen digital, no todos leen en papel, sino que cada uno saca a su gusto y a sus opciones económicas también. Sí. Les envío con anticipación, tienen la opción de leer incluso antes, pero en las clases casi siempre doy tiempo también para leer y para leer. Pero claro, eso implica que la inversión de tiempo en la clase es alta. Pasa que yo con primero al menos lo veo 5 horas a la semana, entonces me lo puedo reunir. Es como el colegio. Claro, algo así. ¿Esto pasaba antes de la universidad? 20 años atrás, cuando nosotros estudiamos. No sé. Esto, hay, como les decía, hay algunas unidades que nacen en las universidades, como el CREA, en donde se reconocen las dimensiones de la comprensión lectora como importantísimas y de mucha relevancia para que el estudiante le vaya bien durante su trayecto educativo, ¿ya? Y acá está más específico, ya se lo voy a mostrar así nomás, pero que lo que se evalúa, tenemos no son los rangos básicos, suficientes, destacados y comprende y localiza información literal en textos descriptivos o argumentativos. Por tanto, ven un afiche, obra de teatro a las 20 horas, y te vuelven a contar la cara. Es como eso. Comprende y revisa diferencias a partir de lectura y textos descriptivos, comprende y revisa representaciones mentales, comprende textos escritos descriptivos argumentativos, refiriendo a representaciones mentales a otro contexto. ¿Ya? Esas son como las dimensiones que se evalúan respecto de la comprensión lectora. Y que son dimensiones que se evalúan porque justamente dentro de nuestra sala de clase, ¿quieren decir? Profesor, ¿la presentación se puede? Sí, un blanco. Pero no, o sea, aparece, pero no saca. La subo un rato. Sí, la va a poder ver, pero en un ratito la subo tiempo.
Otro aspecto a destacar tiene que ver con la producción de texto, y aquí es cuando les comentaba, ¿qué pasa cuando le hacemos a los estudiantes escribir un ensayo? O si su autobiografía, o escribir algunos textos, cuando ellos van desarrollando esto. No evidencia el 41%, y acá está desagregado. Matemática. Lo mismo, y acá lo que se mide en matemática y la habilidad que es fundamental para que los estudiantes puedan transitar bien por la academia, tiene que ver con el pensamiento lógico matemático, ¿sí? Que tiene que ver con el pensamiento crítico, ya con cómo van extrayendo información respecto a ciertos datos que se le entregan, estadística, datos de azar, ¿sí? Álgebra. Acá está como más específico para quienes, por ejemplo, hacen clases de ingeniería y pueden ir mirando qué es lo que dicen los estudiantes que saben entrando al aula. Esto en el fondo es, ¿ya? Ecuaciones, operatorias, factorización. ¿Sí? Así pasa del 47%. Sí. Entonces, claro, probablemente al inicio del semestre va a haber que echarle una mirada a este para poder ir a trabajar. Biología, con todas sus dimensiones, ustedes las van a poder ver después con más calma. Química. Y llegamos a la parte ya, si ustedes se fijan, vimos las variables sociodemográficas, la parte pedagógica que se evalúa y que son importantes. Y ahora vemos el tema de lo socioemocional. Y aquí entramos a todo esto que trabaja en la unidad, por ahí está, la unidad, la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento Académico, ¿ya? En donde yo no sabía hasta hace un tiempo atrás cómo trabajaban ellos. Y, a ver, gracias. Hay psicólogos que trabajan con los estudiantes que están más rezagados, por ejemplo, no en problemas personales, sino en cómo organizar su horario de estudio, en cómo autorregularse, cómo autorregular las emociones, ¿sí? Por social. Por otro lado, hay, no sé si llaman mentores, pero como profesionales dispuestos hacia los estudiantes para hacerles repaso de química, repaso de matemática, y que trabajan con ellos directamente, como cuando uno está en el colegio lo mandan a los, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera puedan emparejarse respecto a los estudiantes que son académicos. Bueno, y acá, como es el primer año que vienen entrando, acá la mayoría dijo que tenía excelente hábito de estudio. ¿Ya? Actitud general ante el estudio, obviamente el primer año entrando, 76%. Lugar de estudio, que es importante, que también tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos clases. Tenemos estudiantes de la región de la Araucanía, algunos que viajan desde, no sé, Junco, llegan atrasados, les pasó a las amigos a las 6 de la mañana y tienen que esperar a que vienen a las 8. Entonces, la idea es poder ir mirando eso para nuestras clases. El lugar de estudio, no todos tienen el lugar de estudio como adecuado, o tienen los computadores en sus salas de clases en su casa para poder estudiar. La universidad, por eso también ha hecho una serie de inversión en relación a lugares de estudio para los estudiantes. Su estado físico, cómo organizan su trabajo, cuáles son sus técnicas de estudio, ¿ya? Cómo le va en los trabajos y los exámenes y ejercicios normales. Y acá hay otro aspecto que es importantísimo y que tiene que ver con el nivel de conocimiento de la tecnología, porque tiene que ver cómo nosotros como docentes llegamos a ello. Porque por lo general el reporte que damos es que los estudiantes están con computador, con tablet, con celular, al mismo tiempo trabajando dentro de la sala de clase. Pero acá nos vamos a dar cuenta
que cuando le preguntamos a los estudiantes si que ellos se comunican bien por WhatsApp, es súper alta la respuesta en su nivel alto. Pero cuando le intentamos aplicar, todo se dice y decimos, ok, Word. ¿Qué pasa con Word? ¿Qué pasa con Excel? No lo saben ocupar, ¿ya? O por ejemplo, ¿qué pasa con las planillas de cálculo? ¿Qué pasa con la mensajería instantánea? Se maneja muy bien en eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Zoom? Cuando tenemos que hacer clases de este tipo. O incluso con el correo, a veces no saben redactar un correo. Ni siquiera dicen de dónde, quiénes son, de qué sección son, es como, ¿para mañana en clase? Sí. ¿Usted qué te dice? ¿De qué Sí. carrera? ¿De qué sección? ¿De qué curso? Sí. Sí, a nosotros nos toca hacer clases en el primer año cuando vienen los estudiantes de San Mateo y decirles eso. Que uno a veces dice que es como lógico, pero en realidad no es tan lógico porque pasa. En el asunto que sea corto, porque a veces se escribe el texto en el asunto, cosas que uno se va, que uno se va encontrando y que más allá de la risa que nos causa, ¿cierto? Influyen en su futuro desempeño profesional. ¿Ya? Entonces, el nivel de conocimientos de tecnología. PowerPoint, uso planillas, ¿viste esta repetida? En un la escrito bien, en otra parte no. Y acá está el tema del Skype, de la biblioteca. Esto es súper importante. Nosotros en la semana TEU, el primer año, y todo, conocemos que yo hace cafetería no sabía que existía esto. Hay hay un buscador en la biblioteca en donde ellos pueden descargar libros que están con acceso abierto, digamos. Ya no es necesario, como antes cuando uno de la universidad que había que pelear ese libro y ir a sacarle fotocopia, ahora usted lo puede descargar de la universidad, descargar artículos. También hay forma de descargar de base de datos. Entonces los estudiantes nos dicen, ok, un nivel bajo en ese. 67,5%. ¿Ya? Un 67,5% de estudiantes tienen un bajo nivel respecto a bibliotecas, bases de datos, libros digitales. ¿Ya? Entonces es importante irles recalcando esto porque, como les decía, ahora existen, y como docentes y como universidad, se le puede dar a los estudiantes múltiples accesos para que puedan llegar. Porque ya no está este tema económico, por ejemplo. O no tengo plata para fotocopia, no me van a dar plata para fotocopia. Pueden ir eh, a la biblioteca y conseguir y bajar de manera gratuita la mayoría de los libros. Y por eso es que también de repente son como desde el currículum, creo que son los caretes con los docentes, en decirlo, tiene que asegurar de que su bibliografía obligatoria esté disponible en bibliotecas. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Pueden entregarle a los estudiantes un mayor acceso y que no por no tener el libro, por no tener plata, no voy a sacar una nota o una calificación menor respecto a mi compañero que tiene más recursos, más acceso. Entonces, me gustaría, para hacer esto, entre comillas, un poco más entretenido, que pudiésemos revisar este sitio donde yo saqué la información y ustedes van a poder ver y responder esta pregunta. Variables que ustedes vean, a lo mejor se pueden juntar los de derecho, los de ingeniería, y bien su carrera, curso clase, los de la facultad de esta herramienta que les puede servir, ¿cierto?, para su planificación y que está con acceso abierto a todos los docentes, ir mirando en relación a su curso, al curso que ustedes le hacen, ¿ya? Porque también uno de los
ejercicios que tenemos que hacer es pensar en un curso para después formular nuestra idea de aprendizaje. Con eso solo se termina eso es para hoy, para Sí, lo vamos a conversar, lo vamos a hacer ahora, se supone, según yo, en 20 minutos, y vamos a conversar un poco de... Entonces, si ustedes se fijan, acá está lo que yo les estaba mostrando, pero ustedes acá arriba le pueden poner, por ejemplo, facultad de ciencias para la profesora de fonoaudiología que está conversando ahí. No. Nombre de carrera. Fonoaudiología, entonces, cada una de estas variables la pueden ir viendo en relación a su carrera, y la idea es que, como les decía, puedan conjuntos hacer un análisis respecto a cuáles elementos son favorecedores o desfavorecedores. ¿Les parece? ¿Les parece que está bien 20 minutos o muy poco? Las personas que están de manera remota pueden encontrar el enlace en la carpeta esta que les mostré. En educación, y acá donde dice perfiles de ingreso por facultad CTU 2025, pueden encontrar ahí e ir revisando. Profesor. Transmisión especial son todas estos estudiantes que ingresan, por ejemplo, que tienen entonces, ¿les parece 20 minutos, 25 minutos lo conversamos? Quienes están de manera remota, ¿les quedó clara la instrucción de la actividad? Hola, ¿tienes la lista? Sí, claro. Por acá va a estar corriendo. Los baños de hombre y mujer discapacitados están acá a la derecha. Hay interesados que damos un poco más allá. Algunas bien puntuales nos vienen siguiendo desde el primer año, entonces uno esperaría que incluso le dieron esa normativa que se estudie tanto en el otro curso y llegan a quinto. Yo esperaría que sepa por lo menos lo más básico de esa normativa, y no es así. Y después yo tengo que, no sé si disfrutar tiempo, pero yo tengo que ocupar una clase entera para abarcar, explicar esa normativa, y no puedo decirle, ya chicos, lean la normativa y el próximo semana ahí. No, porque sé que no pasa, entonces tengo que ocupar una clase entera de glosar esa normativa y explicarla muy detalladamente. Entonces, sí, van a quedar al final con ese conocimiento, pero ya venimos arrastrando eso hace 5 años. Entonces, la idea está como salir. Sí. Sí, solo quiero complementar con algo que, como señalaron, cuáles son las diferencias que hemos notado con los cursos superiores. Yo, si bien ahora no tengo un curso de cuarto ni quinto año, pero sí me tocó dirigir una tesis de pregrado y eran estudiantes de cuarto año. Y hago primer año también. Entonces, lo que he podido evidenciar es que hay un aspecto que sí mejoran más allá de estos indicadores técnicos respecto a la fundación lectora, que sí deben mejorar, yo no lo he visto, pero respecto al comportamiento del estudiante en derecho cambian al curso superior, porque más razonado, más prudente, entienden que deben cumplir con los rituales del mundo del derecho, porque es de ritualística esto, muy ritual, muy formal, muy de plazos, y logran después con el tiempo, lo que vi, lo que evidencié, entender como, por ejemplo, incluso como hablar al docente,
cómo cumplir con el plazo, que vencen a los 23 con 59 minutos con 59 segundos. ¿No? Esas cosas en primer año y segundo año probablemente no están tan claras. Y también es fundamental porque el correo, claro, estaría diciendo, estimado, ¿no? Y después, estimado profesor, porque se mimetizan un poco con la solemnidad de no sé si estará bien o mal, pero ¿sí? Y que para el mundo laboral, para las prácticas, en cuarto y quinto año, la institucional y la jurídica, es relevante, porque se van a relacionar con el Poder Judicial, que se van a con los tribunales, o las instituciones, que elijan como práctica institucional. Entonces ahí es mucho, y hay un avance, yo lo he evidenciado, lo he visto, al menos en la madurez para el mundo laboral. Y eso ya es una ganada para la universidad o para la carrera industrial. Muchas gracias. De nada. Vamos a ir avanzando un poco para luego hacer un break. Ya. Como les decía, aparte de estos factores que son socioemocionales, pedagógicos, hay algunos elementos que debemos ir mirando respecto, por ejemplo, a la ubicación de nuestro curso, del curso que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, es distinto planificar una clase para 100 estudiantes en ingeniería que planificar una clase para 20 estudiantes en veterinaria, en un laboratorio de. ¿Ya? Bueno, son aspectos que hay que ir mirando. Nivel o semestre en que se ubica el curso. ¿Por qué es importante el nivel? Porque dentro de la formación por conferencia tenemos 3 niveles que son claros. Nivel inicial, el primer y segundo año. Nivel intermedio, mitad de segundo a veces, hasta cuarto, y nivel avanzado. ¿Ya? Y ahí tenemos la competencia 1, 2 y 3. ¿Ya? Por tanto, la competencia siempre va incrementándose fundamentalmente en relación al contexto en el que el estudiante se tiene que desempeñar. ¿Ya? La modalidad, si es una clase híbrida, si es presencial, si es un laboratorio, ¿ya? Son aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta. El aporte del curso a la formación de los estudiantes, los aprendizajes esperados, ya cuáles son los resultados de aprendizaje. Y esa es una de las cosas que se marcan harto en el tema de la guía de aprendizaje. En un momento, en la próxima clase vamos a ver cuál es la estructura de estos resultados de aprendizaje para poder ir pensando en relación a cómo vamos planificando. ¿Ya? ¿Cómo tributa mi curso que es chiquitito, ¿cierto? Que está metido en el segundo año ¿sí? ¿Cómo tributa este perfil de egreso? ¿Ya? Que uno lo ve gigante. ¿Ya? Cómo también tener en cuenta también cómo se proyecta o cómo se diseñan los cursos de manera curricular. Como al revés, ¿cierto? Como que cuando uno planifica. Hacen desde el perfil de egreso, es decir, cuál es el ideal del estudiante que nosotros queremos, y desde ahí se saltan a las competencias que debe tener ese perfil de egreso, cuáles son las competencias genéricas, las específicas, y ahí se va avanzando en relación a el itinerario informativo, cuál curso es grande, cuál curso es tan fuerte. ¿Ya? Esos aspectos más importantes. Respecto a seguir mirando nuestro curso, cuáles son los aprendizajes previos que tienen nuestros estudiantes, cuáles pudiesen ser los estilos de aprendizaje, las formas distintas de aprender de mis estudiantes, cuáles son las experiencias previas, qué cursos puede. Es importante saber, el profesor del curso anterior, lo más probable es que haya elaborado un resultado de aprendizaje, es decir, el profesor declaró que el estudiante al finalizar mi curso, eso es el resultado de aprendizaje, el estudiante al finalizar mi curso va a ser capaz de elaborar un ensayo. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en nuestro curso pequeñito, sino ir mirando el curso anterior para saber hasta dónde ir llegando y así ir avanzando. Y un enfoque de enseñanza tanto de los estudiantes como los míos, que vamos a ir mirando un poco más adelante. Entonces, tenemos características organizacionales, la relación del curso con el plan de estudio, la naturaleza disciplinar como profesor del curso, ¿sí? Las características que tienen mis estudiantes y las características y expectativas que también tengo yo como docente. Muy bien, una pregunta.
Yo creo que es momento de preguntar. Sí, claro. Siempre los estudiantes que son buenos, digamos, que por ejemplo a lo mejor en estos test que ustedes hacen les va bien, ¿tienen algún incentivo en el sentido de que a lo mejor conversamos con el colega, a lo mejor si les va bien, saltarse el primer semestre? ¿Tienen ese tipo de incentivo? O por ejemplo a un estudiante de tercer año que le fue bien en un curso, porque lleva los métodos numéricos en día siguiente. Y yo veo estudiantes brillantes, o sea, yo veo estudiantes que tienen una habilidad tremenda para poder avanzar, pero a un magíster fácil. La pregunta es, ¿esos estudiantes tienen posibilidades de adelantar cursos, de tomar cosas adelantadas para que su experiencia universitaria sea, digamos, Más bien. sí, claro, para ellos, digamos, sí, porque, entonces, por eso te digo los temas institucionales. ¿Cómo motivar también a esos estudiantes para que estamos atrás tampoco, porque ellos también tienen ciertas necesidades especiales, digamos? Sí, yo lo entiendo que, profesor, Sí, yo conozco casos en esta carrera de filosofía, de estudiantes que, por ejemplo, entran en segundo semestre y empiezan a avanzar bien rápido, mucha capacidad y adelantar el curso. Sin embargo, lo que ya nos sucedió con los casos de personas que podrían haber terminado un poco antes que de las instituciones, nosotros prometimos que tú tienes que graduar en 8 semestres, punto. Y ahora la tenemos una estudiante haciendo un curso porque la tenemos que hacer que se demore un poco más. O sea, institucionalmente es un no rotundo. Incluso cuando los casos se dan, está planteado que es muy fácil de lo que se ve. sí, ahora lo que hay es que pudiese responder un poco a eso. Tiene que ver con estos reconocimientos de aprendizajes previos, pero que se hacen una vez, por ejemplo, cuando sacaron un técnico, se hace el reconocimiento de aprendizajes previos y pueden pasar a ingeniería. ¿Sí? O cuando reconozco aprendizajes que hay en la universidad, por eso se tienen programas, cursos, ¿sí? Para poder reconocer ciertos cursos. Pero así internamente, no. Yo me lo digo, profesora. Sí, por ejemplo, para las ingenierías estamos en el tema de inglés. La universidad no tiene inglés, porque entonces, si usted tiene buen inglés, da una prueba de suficiencia y si te va bien, te salta el inglés. Entonces te libras de ir a las clases obligatorias, porque si no te va bien, pero repruebas la resistencia. Entonces, al final, es una pérdida de tiempo para el estudiante de cierta forma que podría invertir en otras clases que son más de su área. Entonces, en ese sentido, hay incentivo en el área de inglés. También tengo entendido de que para la área de ingeniería está el tema de magíster, que lo pueden tomar durante el último año de carrera. Entonces, empiezan con el magíster mientras están terminando todavía. Nosotros les pide la titulación, inclusive a veces para la titulación. Entonces, como los últimos años está como el incentivo en la conversación y al final, pero en el medio podría ser tal vez hacer ayudantías, pero yo fui ayudante y la verdad es que estudié acá, me titulé aquí, pero ayudante trabajo como profesor. Tal vez por incentivo, no sé si que para aprender más, porque al final es lo mismo, seguir haciendo lo mismo que aprender el mismo curso, como que no avanzas más. Y ganan igual un dinero muy bajo para el trabajo, el nivel de trabajo que se te da como ayudante. Entonces, son 25.000 pesos mensuales para quien trabaja en ayudante, que a veces preparar material, realizar controles, preparar el laboratorio, hacer horas de clases de ayudantía, tutorías, pagas, todo ese tema. Entonces, si bien se te dan reconocimientos, ese es el ayudante colegiado, estudiante, se da un certificado de ayudante avanzado, se da un certificado, otro certificado y va sumando a tu currículum. Pero como de aprendizaje, de avanzar un poco más, en eso no está en el medio. Sí, me da la impresión que inglés corre, me puede ayudar, pero inglés corre como aparte de eso, porque tú se certifica a nivel internacional. Sí, también. Hay unos cursos que uno hace, o sea, hay unos pruebas que uno hace y dice, ya te de inglés 1, 2, TOEFL, algo así, 3. Tienen TOEFL, tienen IELTS, Claro, entonces eso es como que te van validando todo el inglés. Pero acá la selección consideran esos certificados, los consideran válidos para hacer. ¿Los de inglés? ¿No los dejan? El fondo de la pregunta tiene que ver con las carreras que se están aportando, o sea, a nivel nacional.
una carrera de ingeniería ya que dure 5 años, demasiado. Sí, 3 años se espera. Entonces, bueno, una de las preguntas que nos vamos a tener que ir haciendo para planificar el curso tiene que ver. La primera línea, en relación a los resultados de aprendizaje, que lo que espero que los estudiantes aprendan de este curso y que me demuestren al finalizar el curso. Luego, si ustedes se fijan, tenemos orden diplomado, evaluación de retroalimentación, que deberán hacer los estudiantes para demostrar que lograron los resultados de aprendizaje, y las actividades sociales que deberán hacer los estudiantes para desarrollar los aprendizajes que existen en el curso, en compañía del docente. ¿Ya? Porque ahí igual vamos a hablar un poco más adelante de el elemento constructivo y cómo es importante que estos 3 elementos estén alineados para no enseñar el difícil y preguntar el fácil, ¿cómo se dice? Enseñar el fácil y preguntar el difícil y pillar a los estudiantes. Ya cómo podemos alinear esos tres aspectos. ¿Les parece si hacemos un break de 15 minutos para que descansemos y nos iremos? Después vamos a mirar esto para que vayan. Vamos a hacer un break de. Como comentábamos al inicio, entre otros factores también es necesario preguntarnos cómo son nosotros como docentes. ¿Ya? Esta pregunta es necesaria porque pasa hoy en día que, como decía la profesora que está ahí atrás, tiende a pasar que, o sea, obviamente ustedes como son psicólogos, ingenieros, jamás vieron en su trayectoria educativa como hacer clases. Por eso es que nace un centro de desarrollo de sistema. Y además, me imagino yo que su intención de especializarse tenía que ver no con la filosofía universitaria, con la docencia universitaria, sino más bien con que ya no sé, que se necesita ingeniería, o hacer un máster, o hacer un doctorado. ¿Ya? Entonces, su intención iba más bien por la línea disciplinaria. Entonces, en relación a eso es la pregunta. La idea es que podamos ir preguntando nosotros cómo hacer, cuáles son las fortalezas que tenemos, en dónde estoy un poquito más débil, qué es necesario desarrollar, cómo hago mis clases. Vamos a mostrar varios ejemplos. ¿Por qué la hago de esa manera? ¿Cuáles son los prejuicios que tengo con el curso que hago? Por ejemplo, el cálculo es difícil. Derecho romano es más difícil. Y que son prejuicios internalizados, que son tanto de los estudiantes como de los profesores. Entonces, uno cuando le toca hacer clases después en la universidad, ya ha pasado 3 grados, magíster, doctorado, postdoctorado, y le toca también hacer clases en la universidad. Entonces, uno dice, no, pues, a tratar de hacer clases como el recuerdo que tengo del profesor, del profesor que tiene. ¿Ya? Error. No es error, pero tiene que ver con que todos quienes estamos acá, a excepción de los que estudian pedagogía, no tenemos las herramientas como para poder planificar el proceso de aprendizaje y tenemos que irlo desarrollando. ¿Ya? Entonces, en ese tránsito, el profesor se dice que hacen como 2 ejemplos que son polares. Ya uno está centrado en el profesor, en donde el docente se enfoca en transferir el conocimiento a los estudiantes. ¿Ya? Que lo más probable es que como fue cuando nosotros teníamos en la universidad. No había mucho, no se cuestionaba mucho si mi curso era diverso, si había alguna dificultad de aprendizaje, dificultades de acceso. No se cuestionaba mucho eso, y lo importante en ese tiempo era dedicarse a guiar al estudiante hacia el contenido. Ya, por tanto, lo importante era cómo el profesor transmitía el contenido. Y se ha ido avanzando a raíz de estos, como hablábamos, a un docente más centrado en el estudiante. Ahora, en el entendido que no hay
blanco-negro, sino que depende de factores como, por ejemplo, el tamaño del curso, dónde está ubicado el curso, en qué nivel está mi curso. ¿Ya? Y lo que hace este profesor tiene que ver con involucrar más al estudiante en su aprendizaje. ¿Ya? Y por eso es que acá en la universidad también se declara dentro del educativo que es un modelo centrado en el estudiante. En el fondo, las actividades de aprendizaje que se quieren sean activas, que respondan a distintas formas de aprendizaje de los estudiantes. ¿Sí? Involucra a los estudiantes en la construcción activa de su conocimiento, alumnos y profesor trabajan juntos para lograr y tiene también que ver con los cambios tecnológicos que han ocurrido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Donde pasamos a un sujeto que es constructor de su propio conocimiento y que va construyendo y co-construyendo en conjunto con el docente. Ese es el aspecto del docente. Y el aspecto del docente que tiene que ver con la enseñanza habla de esto. Los resultados de aprendizaje, que es lo que le llamo, que es lo que yo espero que el estudiante sea capaz de mostrarme al finalizar el curso, cómo se alinean con mis actividades de evaluación y la retroalimentación que yo doy, y cómo se alinean con las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cómo yo, con el estudiante en conjunto, en mis horas autónomas, en las horas mixtas, llego a este resultado de aprendizaje. Entendiendo al estudiante, trabajando con el estudiante. Y cómo después evalúo el mismo resultado de aprendizaje que yo quiero al que quiero llegar con mi estudiante. ¿Ya? Todo esto está atravesado por estos factores situacionales de los que íbamos, de lo que estábamos conversando. Lo vamos a ver con más detención, fundamentalmente, especialmente del equipo constructivo, en donde yo les decía, no puedo, no sé, aquí un ejemplo burdo, yo como profesor quiero que mi estudiante sea capaz de desarrollar ejercicio en 5 minutos, y después la evaluación de 3 minutos para el mínimo 5. Se la idea es que haya coherencia, que haya la evaluación, las estrategias y cómo yo voy a parar. Y es un aspecto fundamental y por eso todos los cursos que ustedes van a ver en el centro se enfocan más o menos desde esas tres diferencias del perfil docente. Entonces, diseño y actividades. Acá está un poco lo que les comunicaba. Esto es importante decir. También desde el año 1959, dos autores, Marton y Saico, hicieron una prueba de estudiantes ya de lectura, en donde y se dieron cuenta de hacer el análisis que había algunos estudiantes que patinaban por el texto, no profundizaban mucho, no hacían preguntas, no iban a la biblioteca a preguntar. Y a ellos los denominaron, al igual que esta nomenclatura de docentes centrada en el contenido del estudiante, un ejemplo, estudiantes aprendizaje superficial, con aprendizaje superficial. ¿Ya? Solamente y les interesa responder de acuerdo a lo que el profesor le va a preguntar, pasar el curso. ¿Ya? No hay mucho interés respecto a profundizar. ¿Ya? Entonces pasa que a veces los estudiantes que tienen este tipo de aprendizaje superficial, al tener un curso desalineado, por ejemplo, hacer preguntas memorísticas cuando yo quiero que el estudiante sea capaz de elaborar o sintetizar, estos estudiantes de cursos de aprendizaje superficial a veces pasan a los cursos y nos damos cuenta en quinto o cuarto que estos estudiantes llegaron quizás sin las competencias requeridas para acercarse un poco más de eso. Yo creo, disculpe, Sí, yo al menos he evidenciado un poco, no sé si aplica directamente con mi experiencia, pero que
como estaban con estudiantes de quinto y de cuarto, muchos de ellos estuvieron en pandemia, no sé si al inicio o entre medio, y si a ellos no tienen las competencias quizás que se requiere en un curso en la modalidad regular. Entonces siento que ellos tienen ahí como una traba. No sé cuántos años fueron de pandemia, o sea, pero no sé cuántos de clase exactamente de online. ¿Cuántos fueron? ¿2? Sí. O sea que lo que están dando primero está... Entonces, ellos siento que tienen ahí como una carencia de las competencias. Sí, sí, contando genéricas y específicas que también es importante poder incluir. Hay algunos instrumentos que les quiero mostrar para, por si ustedes quisieran hacer un análisis como más detallado de su curso. Para conocer factores contextuales, se basa en una propuesta que es un documento que les dejé en Educa, que van a poder encontrar, se llama el documento de profundización, de definir. Entonces, esto nos pregunta sobre mis características como docente, mis características como son estudiantes y las características organizacionales. Y eso es lo que vamos a estar trabajando como un poco esa pauta. Hay algunos cuestionarios de autoeficacia académica general dirigido a los estudiantes, porque la autoeficacia es una de las variables importantes para una adecuada trayectoria del estudiante por la universidad, ¿ya? En el sentido de que es cuando el estudiante es una creencia, ¿cierto? Cuando el estudiante se pregunta cuán capaz me siento de realizar esta actividad, ¿sí? Autorregulación del aprendizaje, que está ahí, si ustedes lo necesitan, yo se los puedo hacer llegar, y sobre enfoques de aprendizaje también, ¿ya? Autorregulación tiene que ver con cómo yo como estudiante, como decía el profesor, vengo con cierta forma de estudiar, o algunos patrones con los estudios que me han dado resultados, pero cómo yo al enfrentarme a otras tareas distintas soy capaz de cambiar mi forma de hacer las cosas para poder tener un buen desempeño. Y nos pregunta aspectos sobre eso. Tengo confianza en mi estrategismo de aprender, cuando me pongo a estudiar, tengo claro cuándo y por qué debo estudiar de una manera y cuándo y por qué debo utilizar mi estrategia. Cuando subrayo, cuando hago un mapa conceptual, cuando hago un resumen, ¿sí? Y respecto a los enfoques, estudios que indicaban cuando hablamos de estudiantes superficiales, hará igual es bueno mirarse a sus estudiantes. Mi objetivo es pasar el curso haciendo el menor trabajo posible. Y ahí sí, no. Sí. Este tipo de test, ¿qué es lo recomendable? ¿Aplicarlo en el curso en general? Porque, por ejemplo, ahora que nosotros tuvimos la versión con el EXA, pasa de que quizás algunos estudiantes tienen distintas modalidades de aprender, algunos son más visuales, otros más auditivos, otros que más independientes. Entonces, quizás aplicar este test lleva como a resultados muy variados. Entonces, al final, cuesta poder dirigir a algún tipo de herramienta en particular. Esa no será más recomendable que el estudiante, por ejemplo, lo pueda aplicar y él de acuerdo a el resultado de su versión más visual, o es más sencillo poder leer un texto, después resumirlo y hacer un esquema que pueda comprender. Y ese es un método de aprendizaje. En vez de como tratar de aplicarlo en la clase, pero es como muy homogéneo en este caso, puede tratar distintos tipos de variables como para ayudar a temática. Sí, las preguntas que hacen los controles son como bien generales. Así como, por ejemplo, cuando preguntan, acá cuando me dice, cuando me pongo a estudiar, tengo claro cuándo y dónde debo estudiar, no te dice cuando me pongo a estudiar en la sala de clase, sino que es más bien una decisión general. Sí. También existe la autoeficacia docente del profesorado universitario, ¿ya? Y que tiene que ver también con esta pregunta, con una creencia
docente y que se va desarrollando a lo largo del tiempo también, que es distinta, y que se ha demostrado que es distinta cuando el profesor llega recién a hacer clases, a cuando ya tiene docentes nobles, a cuando ya hay docentes que llevan su tiempo haciendo clases, ¿cierto? Y tienen que ver con la docencia. Por ejemplo, acá objetivo de revisar y espero que alcancen los estudiantes. Entonces me dice, ¿en qué medida me siento? Por un lado, ¿en qué medida lo hago? ¿Qué medida no lo hago? Después, ¿en qué medida me siento capaz de revisar mi práctica docente para identificar aspectos de mejora? Siento que lo hago nivel 5, pero no lo hago nunca. ¿Ya? Siento que tengo la capacidad para saber reflexionar sobre mi práctica docente, pero no lo hago nunca porque no tengo los espacios dentro de los cursos y de las tantas clases que hago, o por a veces motivo. ¿Sí? Entonces, la idea es también definir algo de eso, y esa cuestionario de autorreporte, igual parece en específico, este cuestionario de notificación docente, pero si ustedes mismos lo pueden revisar y sacar más o menos algo más importante. Y lo otro es el criterio de enfoque de enseñanza, y que tiene que ver con esto que hablábamos de docentes que están más centrados, ¿cierto?, en el contenido, en entregar el contenido a los estudiantes, y docentes que están más centrados en el estudiante. Yo acá lo que quiero dejar así como instalado y claro, no quiero decir que un profesor que sea más centrado en el contenido sea más malo que un profesor centrado en el estudiante. ¿Sí? Está mediado por distintas cosas. Está mediado por, como les hablaba, la ubicación del curso, el tamaño de mi curso, la naturaleza de la disciplina que voy a enseñar, ¿ya? Para que no sería posible que soy un profesor centrado en el contenido. En realidad, a lo mejor el derecho sirve más a una clase que una cátedra respecto a algo específico que trabajar en equipo. Lo que pasa es que, bueno, lo estábamos conversando hace un rato atrás con mi colega, que finalmente siento que se ha dado en demonizar un poco lo que nosotros conocíamos como la cátedra, ¿cierto? Y sí, creo que, sin ser una experta ni mucho menos, pero creo que lo que me ha funcionado desde la experiencia es encontrar ese equilibrio. Que a lo mejor hay contenidos que vamos a tener que trabajar porque funcionan mucho mejor desde una cátedra, pero dar las instancias para que los estudiantes también puedan participar dentro de esa exposición de contenidos y que se dé discusión también, porque finalmente ahí es donde está la riqueza de la clase. Exacto, porque claro, no hay, como dices tú, no hay que demonizar, por eso yo les planteaba, lo mismo que se planteaba ya a los profesores que no hacen clases con inteligencia artificial, pero que sí son, no hay, ni siquiera es teórica al respecto. Entonces, la idea es tener claridad de donde uno se posiciona, de donde está el contexto, y por eso analizamos a los estudiantes, por eso nos analizamos nosotros e ir viendo y analizamos nuestro curso. Entonces, profesor. Igual hay algo que me llama mucho la atención sobre el tema de la inteligencia artificial, porque es un tema que crea muchos debates. Aquí me parece una herramienta muy favorita y utilizar mejor muy importante. Pero lo que no podemos admitir es que los estudiantes la usan. Muchas, la usan que tener las herramientas para poder hacer frente a eso, tanto para evaluar o para aprovecharlo, pero igual creo que es complejo, ¿sabes? Sí. A mí, si me permite dar mi opinión respecto a eso, porque igual estoy haciendo un diplomado de inteligencia artificial hace porque no manejaba mucho. Tiene que ver con cuáles son las respuestas que uno intenta, porque actualmente a mí me da la impresión, desde la ignorancia, porque digo una sola clase, me da la impresión que, pero sí he leído que actualmente estamos como no nos pide. Como que en esa lección, que no nos pide, que no nos haga trampa en los exámenes, y hablamos de integridad académica,
que el estudiante no sepa más que nosotros en la... ¿sí? Pero a mí me da la impresión que hacia dónde debe dirigirse un poco la discusión, nosotros como docentes, como a través de la inteligencia artificial le podemos a los estudiantes dar la oportunidad a todos por igual, porque me pasa que, ¿qué pasa con un estudiante que tiene la plata para pagar el GPT Premium? No sé, y otro que no tiene la plata y no tiene acceso, ¿sí? Entonces se va a empezar a producir brechas en los trabajos. Entonces, ¿cómo yo como profe soy capaz de salir un poco de eso y darle la oportunidad a mi hijo, una oportunidad igual para demostrar su aprendizaje? Entonces, como que por ahí, al menos, lo que yo he reflexionado hasta el momento. Pero sí, es un tema que hay que mirar. Sí, quería contar una experiencia que me pasó en una actividad que me ha resultado bastante positiva. Con respecto a lo que tú decías, que ojalá el frente no pille. Una vez me pillaron, porque me equivoqué en un ejercicio, en una guía, un ejercicio complejo, pero me equivoqué en una cifra. Pasó varios años hasta que de repente apareció el que me hizo más y me la corrigió. Y generó todo un tema dentro del curso que es que como que todos se pusieron a buscar el error y en la búsqueda del error aprendieron más. Y tomé la decisión de no continuar tiempo. Para que pillar. Después empezaron a aparecer otros semestres, el mismo efecto, porque provoca un efecto mejor que si yo hubiese hecho la misma finalidad. Sí, entonces creo que es interesante cuando uno quiere eso. Pero uno tiene derecho a corregir. Y hay una función alternativa y distinta de la Profesora. Pero, por ejemplo, cuando uno está entregando a veces contenido, me ha pasado varias veces que hay un par de estudiantes que frente a las preguntas que uno le hace, en caso, y si no se ve, están con el celular buscando la respuesta constantemente. Pero ¿y dónde queda que ellos traten de procesar y el objetivo procedimental es que uno está buscando? ¿Por qué? Porque esa asignatura en particular, por ejemplo, uno de los objetivos es trabajar un ABP durante el semestre y ponerlos en una situación en particular. Entonces, si constantemente estamos buscando las respuestas en el examen, ¿cómo van a afrontar el ABP si tienen que trabajar durante el semestre? Entonces, ahí entramos como en un tema bastante contradictorio de que ellos puedan obtener estos resultados procedimentales, por decirlo de alguna manera, si estamos constantemente con el celular, buscando una respuesta de que no se está dando una cosa que está repitiendo nada, ni siquiera pasa por el proceso del aprendizaje de procesar lo que está ahí, porque la profesora pregunta cuánto vas a ver, ya que ABCD. Pero ni siquiera procesamos eso, sino que creemos completamente lo que está ahí y lo repite. No, ni siquiera procesa, no usa eso. Profesor, sí, lo que pasa es que, como yo lo veo por lo menos, tiene que ver con una serie de cuestiones. Primero, ¿cuál es el objetivo de la clase? O sea, claro, si mi objetivo de la clase es entregar información y que el alumno no me pille la cantidad de información que yo domino, claro, el ChatGPT siempre me va a pillar. Por lo menos, no sé si ustedes, pero mi memoria es débil. Entonces no me acuerdo de todos los datos de nacimiento de los filósofos, no me acuerdo cuando Kant escribió la crítica de la razón pura y por lo tanto siempre me van a pillar. Pero lo más probable es que tampoco la inteligencia artificial me pique en la capacidad de síntesis que yo tuve cuando estudié la crítica de la razón pura para poder interpretarlo. Entonces, ¿cómo yo interpreto lo que el ChatGPT me está diciendo? Para yo poder tener la información que quiero tener del ChatGPT o de cualquier otra inteligencia artificial, tengo que hacer una pregunta súper precisa. Y eso no es tan fácil. El estudiante tiene la capacidad de hacer la pregunta precisa al ChatGPT para que le dé el proceso de información que quiere obtener. Yo creo que está claro. Sí, de hecho, eso discutíamos el otro día en la... Y además, como también se equivoca mucho.
Por eso le va tan mal en UABP que vamos desarrollando, porque son situaciones bastante precisas, porque al final son cosas que, elementos que a veces no están practicados. Sí, claro. Sí. ¿Profesor? Sí, no sé si es un caso que puede ser expandible porque los cursos son muy pequeños. Tenemos 3 generaciones, 3 personas, 5 personas, que me enseñó una explosión de LGBT en los ensayos. Nosotros somos principalmente de escritura. Eso es lo que hacemos, lectura, escritura, lectura, escritura. Y era obvio que estaban en un LGBT, lo que hemos ido pasando, porque uno sabe cómo escriben estos estudiantes. Si piensan estos estudiantes, que salían estos textos tremendos. Entonces, una práctica que implementamos en el departamento, porque tampoco hay un reglamento institucional que identifique ChatGPT como un plagio. Entonces, uno queda en un terreno como que dice, entonces lo vimos como departamento y la práctica es la siguiente. Tú tienes todos los ensayos, ChatGPT, sin ChatGPT, y después de la entrega, tú le pides a cada uno que escribe su ensayo por su palabra. Entonces tú agarras para el pedazo así. No, es que cada que me critica la razón pura, digo, ah, es increíble, tranquilo. Y eso, ¿qué opinas tú de que este párrafo que lo escribiste? Y lo que terminó pasando es que ya hizo con ChatGPT. Y además ha funcionado muy bien. Práctica, o sea, ensayo entregado, después discusión en clase de lo que tú supuestamente escribí. O sea, ahí como que vamos un poco teniendo el equilibrio. Bueno, sí, yo por ejemplo, que empezó el tema del PRO, de qué discusión se le da LGBT para que la determinada cosa tiene que ser, como dices tú, a veces muy agresiva. ¿Alguien más? Sí, estamos pasando los informes de defensa. Entonces, le he compartido a Liliana, de los casos de lo que no será, claro, pasó por ChatGPT, pero el ChatGPT no hace un razonamiento ni hace análisis profundo que hace una clase. Claro, y va todo por el detrás, todas las pausas que debe tener un trabajo, el análisis más expertivo. Quizás la redacción puede ser que pase directamente, pero el análisis no va a ser pequeño, que se va a partir. Y claro, usan conceptos que el ChatGPT no usa. Claro, pasé varios y decían, no me pasaba. Pero el análisis era de ellos. Indistintamente que había pasado una estructura por el chat, el análisis había sido de ellos. A ver, lo que pasa es que, como ahí evolucionan los temas, lo que quieren hacer es que el ChatGPT llegue a eso. A eso quiere que llegue la inteligencia artificial a la argumentación, para que te argumente. Entonces, como. Ahora igual también hay otras herramientas que humanizan lo que tú escribiste. Sí, es más difícil plantearse lo que Bueno, también hay herramientas que, si quieres, se puedo poner personal, que para pillar el que detecta, digamos, si hizo ¿sí? Y para finalizar, y para entregarle un minutito a ustedes para que puedan empezar a trabajar acá, hay una pauta de trabajo que es individual y que es este trabajo final que yo les decía, que se llama análisis de los factores situacionales. Ya la idea es que ustedes acá piensen en un curso y vayan completando estas preguntas que nos hacen. Nos preguntan sobre características organizacionales, ya, y pensando entonces en un curso, ahí completar eso. Pueden empezar a hacerlo ahora, pero la idea es que lo puedan entregar hasta con fecha límite en la próxima clase. ¿Sí? Lo suben a Educa. ¿Sí? Acá hay una mochilita. A ver, sí. Acá donde dice, a ver si se ve bien. Actividad factores contextuales, ustedes abren y ingresan ahí como archivos comunes. pero es un formulario. ¿No, Word? Tiene que ir a consulta. ¿Cómo? Perdón. No tiene que ir a consulta.
usen su bicicleta. ¿No hay profesor? La misma clase comienza siendo No. el 30. El siguiente es el 30. No. Como les decía, les repito, pueden encontrar la actividad Educa, ya, de ahí pueden cargar la aula, completa de memoria y después la si tienen alguna dificultad, se sigue. ¿Ya? Ya, yo para ser exacto, la próxima es el 30, para que sigue el 13 de julio. Entonces, la idea es que vamos a tener 10 minutos y después comenzar. Si no, vamos a perseguir Oye, muchas gracias. Lo más bien, espero que ustedes también. Nos estamos viendo en el suite. Profesor Cristian, que esté muy bien. Me despido de Francisco. Muchas gracias, profesor. Gracias, compañeros. Gracias. Si tienen Sí, alguna consulta respecto al trabajo, me pueden ir escribiendo y vamos conversando. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.